¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de jueves. El Congreso de la Unión aprobó finalmente el desafuero de los dos diputados, uno de Morena, Saúl Huerta, y el otro del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo, para que ambos puedan enfrentar cargos por abuso sexual y por enriquecimiento ilícito, respectivamente. Pero Toledo se fugó a Chile. ¿Qué sigue en estos casos? ¿Por qué se tardaron tanto en este proceso? El demócrata Ken Salazar llegará pronto a nuestro país como el nuevo embajador de Estados Unidos ante el gobierno del presidente López Obrador y tendrá que lidiar con varios temas como la reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos, la política energética de la 4T, entre otros. Hoy retomamos el tema que empezamos a discutir ayer en la mesa. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, inyectará unos 650,000 millones de dólares a la economía global y de esos 12,000 millones serán para México. El dinero se debe utilizar para las reservas, pero el presidente López Obrador quiere usarlos para el pago de la deuda. Veremos qué piensan aquí en la mesa. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. Tras varios intentos, finalmente se aprobó el desafuero de los diputados federales Saúl Huerta de Morena y de Mauricio Toledo del Partido del Trabajo. A la sesión no acudió ninguno de los imputados. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México había solicitado desde enero el desafuero de Toledo y en abril el de Huerta. Pero fue hasta ayer cuando un juez pudo girar una orden de aprehensión en su contra. Pero Toledo ya está muy lejos de ser aprehendido. Horas antes del desafuero solicitó licencia por tiempo indefinido y desde el 26 de julio se fue a Chile, la tierra de sus padres. En un comunicado publicado después de que se dio a conocer su sorpresivo viaje, Toledo señaló que no teme enfrentar la justicia porque la verdad siempre se impone ante autoridades imparciales, así lo dijo. Pero según la perspectiva del petista, no hay imparcialidad en su caso. Según él, se trata de una vendetta de quienes hasta hace poco eran sus aliados, legisladores y funcionarios de Morena. Ayer, vía remota, su defensa reiteró esto mientras que las y los legisladores del PT se retiraron del recinto legislativo. Eso sí, aclarando que esto no significa que hayan roto su alianza con el partido gobernante, con Morena. Por lo pronto, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que se activaron ya los mecanismos de colaboración con autoridades federales y estatales para localizar y presentar a los dos imputados. El desafuero de Huerta, acusado de abuso sexual contra un menor de edad, se aprobó con 447 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Su defensa asegura que se presentará ante el juez al momento de su citación legalmente notificada. Con 381 votos a favor, 24 en contra y 37 abstenciones, fue retirado el fuero a Toledo para que se le investigue por enriquecimiento ilícito, mientras fue jefe delegacional en Coyoacán del año 2012 al 2015 y también cuando fue diputado del 2015 al 2018. Primer tema a discutir esta noche, ya lo anunciábamos ayer, mientras grabábamos el programa estaba ocurriendo esto. Saludo con gusto a Estefanía Veloz, abogada y feminista, de todos los martes y los jueves. ¿Cómo estás? Buenas noches, Genaro. Buenas noches, compañeros, compañeras y compañeras. Saludo a Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T, también compañero de los martes y los jueves. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. ¿Todo bien? Hoy regresa a la mesa Jorge Andrés Castañeda, ya lo conoces. Él es analista de políticas públicas. ¿Cómo estás, Jorge Andrés? Hola, Genaro. Muy buenas noches a ti, al auditorio y a todos los panelistas. Y le damos la bienvenida a Fernanda Vallardo, ella es concejala de la Alcaldía Benito Juárez. Ya ha estado en este espacio y también en Sin Filtro. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenas noches. Hola, Genaro. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Saludos a los compañeros. Bienvenida. A ver, empiezo contigo y voy de ti, de atrás para adelante. ¿Cómo ves este proceso? Evidentemente ya Toledo está en Chile y pues prácticamente va a ser bastante difícil que se pueda presentar ante la justicia. Parece que le dieron mucho tiempo, que se tardó demasiado el proceso en la Cámara de Diputadas y de Diputados. Llevábamos meses hablando de este tema. La Fiscalía lo había solicitado desde por lo menos abril, como decía la nota, pero se da apenas hasta ayer en una sesión que iba a pasar, no iba a pasar, acabó siendo una extraordinaria. ¿Cómo ves? Pues de entrada es una pena, evidentemente, el que podamos tener pues representantes populares de este tipo, gente que pueda incurrir en este tipo de delitos. Y lo más terrible, como bien lo dices y ya lo has mencionado en varias ocasiones, todo el tiempo que tomó el proceso para la declaratoria de procedencia, para que ambos pudieran, pues como cualquier ciudadano en nuestro país, pues poder estar frente a las autoridades judiciales, poder defenderse y poder hablar
hablar, porque pues por supuesto aquí nadie está incriminando absolutamente a nadie, pero creo que lo más importante es que los tiempos se alargaron muchísimo. Evidentemente las víctimas, sobre todo pues aquellas que han derivado de lo que gente como Saúl Huerta pudo realizar, pues me parece que es bastante malo para las víctimas de todo este tiempo que han tenido que esperar para que apenas, y vamos a ver, pues estas personas puedan entonces emprender su juicio. Creo que esto nuevamente, Genaro, pues lo que atrae a la mesa es el debate que se ha tenido durante muchas ocasiones sobre la existencia del fuero. Creo que vale la pena recordar lo que como constituyentes en la Ciudad de México realizamos al, pues, poner en la Constitución de la Ciudad de México que el fuero no existe y que cualquier persona que incurra en este tipo pues de irregularidades, como insisto, cualquier ciudadano tenga la obligación de pararse enfrente de las autoridades, de rendir sus declaraciones y por supuesto de ser culpable, pues pueda ser como todos, pues llevado a las instancias correspondientes. Y creo que eso es lo que se tendría que hacer, insisto, vale la pena, sobre todo ahora que vamos a tener un Congreso mucho más equilibrado de fuerzas, nuevamente llevar a la discusión pues la existencia del fuero y de qué manera podemos hacer que estos tiempos no sean tan largos. Sí, sin duda, Alejandro, pone esto en efecto, como bien menciona Fernanda, el tema del fuero en el centro de la discusión, tema que habían prometido legisladoras y legisladores de Morena, el nuevo presidente, acabar con el fuero, tema que sigue pendiente. Hay quien dice, hay un pacto de impunidad, o parece haber un pacto de impunidad, que incluso llega ahorita con los legisladores y legisladoras de la 4T, pues que no pusieron a votación el desafuero de ambos legisladores. También tiene sus bemoles y también sus complicaciones el tema del fuero, porque es un instrumento también de protección para legisladoras y legisladores, de libertad de expresión, lo hemos platicado en varias ocasiones, pero en este caso en específico había todas las pruebas en el caso de Saúl Huerta, había muchísimos también información en el caso de Toledo, y pues se tardaron tanto. Yo creo que la nota es que los desaforaron. Uh-huh. Esa es la nota. Y es cierto que se tardaron un montón. Eso sí, incluso suena medio irónico esto de respeten los tiempos legislativos cuando los desafueran con tan solo 3 semanas o menos para que finalice este periodo legislativo y ya hubieran perdido su fuero. El caso de Huerta. El de Toledo no es interesante porque se va a reelegir, ya es diputado reelecto por el PT, y la pregunta ahí sería, ¿se renueva el fuero? ¿Qué pasaría en ese escenario? Me parece que si está en Chile, no descartaría que su defensa esté pensando que el fuero es renovable a partir de la nueva legislatura, y eso habrá que estar muy pendientes. Pero creo que más allá de la tardanza, el sentido político de este mensaje es muy importante, porque efectivamente es un mensaje de que no va a haber impunidad. Me parece que esto es a contra de la voluntad de la dirigencia partidista, de las cúpulas partidistas, de la coordinación de los diputados de Morena, es presión, resultado de la presión del movimiento. Hay que recordar cómo al principio, por ahí de abril, el coordinador de los diputados de Morena, vergonzoso, dijo: a mí no me corresponde opinar sobre, refiriéndose a la presunta violación de un joven menor de edad por parte de uno de sus compañeros de Huerta. A mí no me corresponde opinar de eso porque no pasó en horario laboral. Sí. Frente a eso, la presión del movimiento, de la gente, de la opinión pública, creo que ayudó y ayudó mucho. Y sí es una diferencia, porque hagamos un estudio de las últimas legislaturas. No han desaforado a personas del PRI, del PAN y del PRD. ¿Porque no son corruptos? No, evidentemente no, sino porque prevalecía un pacto de impunidad que hoy finalmente se está desmoronando. Pero aquí las preguntas pendientes a responder, porque antes, ahorita ya todos están de apestados estos dos, pero la pregunta sería, antes de esto, ¿quién se benefició con la alianza de estas personas? ¿Quién los acercó al Movimiento de Regeneración Nacional? ¿Quién permitió que Mauricio Toledo, en una chicanada legislativa, se fuera a reelegir a Puebla? Yo creo que nunca había visitado ese distrito en su vida hasta que fue designado diputado. Esas son las preguntas que habría que ir respondiendo. ¿Quién está detrás de esta alianza política pragmática? Y el mensaje es que nunca vuelva a suceder. A ocurrir. Jorge Andrés, ¿coincides con esta lectura? La nota es que lo desaforaron. A ver, me encanta el spin que le trata de dar Alejandro. No, la nota no es que por fin lo desaforaron, la nota es que se tardaron tanto tiempo en desaforar a Toledo, que ya está en Chile, al ser descendiente de refugiados chilenos, al igual que yo, lo cual digo es una vergüenza para la comunidad del señor Toledo, pero bueno, ¿qué les digo? A ver, creo que hay varios temas sobre la mesa. Primero, el fuero es un tema muy importante y un componente central de cualquier régimen democrático. Tratar de quitarlo no es más que un acto demagógico y populista, porque
todas las democracias del mundo, los funcionarios públicos federales y los parlamentarios tienen fuero para poder expresar sus opiniones y no ser perseguidos, digamos, por la autoridad federal. Es un componente importantísimo, pero como todo en México lo pervertimos y le damos en la torre, pues aquí se ha utilizado por miembros de todos los partidos, para perpetuar el pacto de impunidad que mencionabas, Alejandro, y estoy de acuerdo con eso. Ahora, creo que hay que separar las cosas por condenables que sean las acciones de Toledo. Y las de Huerta. Saúl Huerta es terrible, y ahí siempre nos tenemos que poner del lado de la víctima, y esto debió de haber sucedido hace meses. Es vergonzoso que una persona con unas acusaciones de esa magnitud, deja las acusaciones, toda la evidencia, estaba toda la evidencia, literal, fueron por él al hotel. No, totalmente, Genaro. Incluso tomando en cuenta los derechos de presunción de inocencia, es incontrovertible la evidencia, y esto debió de haber pasado hace meses. En el caso de Toledo, es más una negociación política, y en efecto se tardaron para que se pudiera ir, o quién fue ahí el que cómo se operó, pues yo no lo sé. Ahora, lo que sí es que no creo que hay que dejar de mencionar a los compañeros del PRI, que bueno, uno a veces trata de decir que no, que la alianza opositora, y que bueno, parece que el PRI ya cambió y no sé qué, y deciden abstenerse en la votación del fuero de Toledo. Una verdadera vergüenza y, digamos, un pésimo precedente si es que vamos a pensar que existe un bloque opositor en la próxima legislatura. Pues ahorita le preguntamos, ahorita regresamos con Fernanda justamente para ese tema de las abstenciones del PRI. Estefanía, ¿cómo ves también tú este tema? Menciona Jorge Andrés, pues bueno, que es un tema que también tienen las democracias funcionales. Realmente el fuero tiene una razón de ser, aquí se ha usado de una manera pues equivocada y se ha incluso pervertido, entre comillas, aunque no me encanta esa palabra, pero esta figura que protege a legisladoras y legisladores. Pero fíjate, por ejemplo, a ver, yo me acuerdo en la legislatura pasada, en la última legislatura que le tocó a Peña Nieto, dos senadores, uno de ellos hoy en día una figura importantísima, la 4T, Zoé Robledo, senador del entonces Partido de la Revolución Democrática, y Armando Ríos Peter, quien también era senador, pues son de los dos que impulsaban desde el Senado el tema del fin al fuero, ¿no? De acabar con el fuero. Ya en Morena también, varias personas dentro de Morena lo habían hecho. Había también voces dentro del Movimiento Ciudadano. Había varias voces, digamos, que hablaban sobre que había que acabar con este feudo, digamos, del fuero. ¿Cómo lo ves? Bueno, por un lado, yo no coincido con lo que decía Jorge, porque además, ¿qué tan populista puede ser una medida que ha sido aplicada solamente 10 veces por lo que implica desaforar a alguien? Y yo creo que estarnos fijando en los tiempos, que desde luego cada día que pasa para las víctimas de abuso, pues evidentemente son días muy largos, no los vemos en términos de cuánto se tardan los diputados en discutirlo, y lo entiendo, pero creo que al final es simplemente haber llegado a discutir algo que le costaba mucho al partido hegemónico de hoy, que es Morena, porque bien se decía, ¿cuáles son los arreglos políticos detrás del desafuero? Pues yo creo que no hubo ninguno, no hubo ninguno, que fue el mismo Partido del Trabajo el que le propuso a Morena: no perdamos la mayoría, yo les ayudo o nosotros les ayudamos a que tengan la mayoría para que se puedan quedar con la mesa directiva 3 años, y entonces así no llega el PRI y nos quedamos hasta el 2024 y no se rompe la alianza. ¿Y qué terminó pasando? Que no hubo diálogo con el Partido del Trabajo, a pesar de que Toledo dijo, bueno, ya me voy a pedir licencia para irme, y después los del PT dijeron, bueno, sí, dejémoslo que se vaya con licencia, no, vamos a discutir el desafuero, y al final lo que pasó es que el PT salió muy enojado, incluyendo al diputado Fernández Noroña, diciendo, no es posible que no se le haya investigado o no se le haya sometido a juicio político a Lorenzo Córdoba, no se le pueda llevar a la justicia a Peña Nieto, pero estén muy preocupados en el caso de Toledo. Y yo no es que coincida, sin embargo creo que el análisis que me parece más interesante de esto es lo que le va a costar a la coalición el desafuero de Toledo, que al final simplemente demuestra una cosa, y es el no somos iguales por parte de Morena para la oposición, y la oposición, que me parece medio hipócrita y complicado que se estén celebrando el desafuero, y por eso no les queda más que decir que se tardaron mucho, quienes se oponen a que se investigue al gobernador Cabeza de Vaca, quienes han protegido y le dieron fuero a todas las personas posiblemente señaladas e investigadas del sexenio anterior,
Por eso creo que la figura del desafuero, y cuando hablamos de desafuero tendríamos que ver de dónde viene y cuáles son los argumentos que se están vertiendo y desde quién. Evidentemente el PRI pues no tiene cara para hablar de desafuero, entre otros partidos, el PAN también, menos el PAN ahora, como lo que mencionaba con cabeza de vaca. Creo que el análisis tiene que ver mucho con, se tenía que hacer lo de Saúl Huerta, que ya estaba sobre la mesa, porque además estaban todas las pruebas, y se había tardado ya la dirección general en demostrar las pruebas, y luego al final, simplemente para cerrar, es el ejercicio que hubo en el tema del desafuero con los alegatos por parte de la defensa de Saúl, de Toledo y del diputado Saúl, se quedaron muy cortos, lo que a mí me parece que ni siquiera fue su misma defensa, se tomó en serio rebatir el tema del desafuero. Bien, a ver, Fernanda, por alusiones por el tema del PRI y las abstenciones y el tema del fuero. Muchas gracias. Bueno, pues de entrada platicarles, qué lástima que no se enteraron hace algunas semanas, pero hace algunas semanas presenté mi renuncia como militante después de 16 años al PRI. Y adicional a que en algún otro momento, si así me lo permites, Genaro, pueda platicarles las razones por las que lo hice, incluso en su momento, todavía estando dentro de las filas del PRI, cuando pues la compañera diputada tuvo a muy mal abstenerse, pues para todos creo que fue pues penoso, porque en efecto creo que aquí no hay nadie de ninguna manera que quiera defender las acciones que se realizaron, ¿no? Y el que estas dos personas puedan mantener sus cargos y sobre todo sus posibilidades, ya por ahí bien lo planteaban, sus posibilidades incluso de reelección, de poder volver a estar en espacios de representación popular. Creo que esto es terrible. E insistiré, creo que evidentemente el tema de platicar del fuero, obviamente pues todos sabemos la manera en la que surge, ¿no? Con el objetivo de que pues ninguna de las personas que representa a los grupos que hoy no gobiernan, etcétera, pues puedan expresarse de la manera adecuada. Al final creo que el que no existiera, insisto, creo que vale la pena usar el ejemplo tal vez de lo que ocurre ya en la Ciudad de México desde la Constitución que se promulgó en 2017, creo que valdría la pena de verdad que pudiéramos ponerlo sobre la mesa. E insisto, ahora que tenemos pues un Congreso mucho más equilibrado y sí, sin defender absolutamente a nadie, creo que ahora sí vamos a ver qué tan poco o qué tan comprometidos o qué tan poco hipócritas resultan pues cada uno de los representantes de las distintas fuerzas políticas para saber si en efecto están comprometidos pues con la justicia, con que aquí pues a nadie se le deje impune. ¿Me das ideas para armar unas mesas, Fernanda? Bueno, de entrada tienes que actualizar tu pared roja de atrás, entonces pintarla de otro color, me imagino. Está bien. Pero me das ideas para armar mesas, fíjate, porque he escuchado de varios casos de militantes de varios partidos, del PAN, del PRI, de Morena, del PRD, incluida Estefanía también, de quienes renuncian a militancias en partidos, pues para armar de por qué renuncian algunas y algunos y por qué se quedan otras y otros. Se me hace que podría armar algunas mesas interesantes al respecto. Déjame hacer una pausa y al regresar hablemos del siguiente tema de la noche. El nuevo embajador de Estados Unidos en México es Ken Salazar. Él es excompañero de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, en el Senado. ¿Qué significa este nombramiento para la relación bilateral? ¿Cómo va a estar ahora que llegue el nuevo embajador estadounidense? Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso para el segundo tema de la noche. Ayer se confirmó el nombramiento de Ken Salazar como embajador de Estados Unidos en México. Salazar llegará a nuestro país justo a tiempo para participar en los encuentros de alto nivel que ambos gobiernos retomarán en septiembre para hablar de economía, comercio, seguridad y sobre todo de migración. Tocará al nuevo embajador Salazar acompañar a su excompañero de bancada, el presidente Joe Biden, hoy presidente, en su lucha por encontrar soluciones más creativas a la migración indocumentada y al tema del narcotráfico. Pero ¿quién es Ken Salazar? ¿Cuáles son los temas que le interesan? Yo sé que le interesa mucho el energético, pero veamos el contexto. El demócrata Ken Salazar nació en Colorado, siempre usa tejana y habla español. Hijo de Emma Montoya Salazar de Nuevo México y Henry Salazar de Colorado, Ken se crió con sus 7 hermanos en un rancho donde no hubo teléfono ni electricidad hasta 1981. Aunque sus ancestros se trasladaron de Nuevo México a Colorado desde hace 4 siglos, Salazar se considera el primer senador hispano de Colorado. Su primer cargo político fue en 1987 como asesor legal del gobernador de Colorado. En 1998 fue
el primer hispano elegido como fiscal general de ese estado, y en 2004 fue uno de los 2 hispanos electos al Senado. Desde 1977 no había representantes hispanos en la Cámara Alta de Estados Unidos. Sin embargo, Salazar señaló que trabajaba en todos los problemas que afectan a Colorado y no en una agenda hispana específica. Colaboró con George W. Bush en la reforma migratoria de 2006, que autorizó la construcción de 1,000 kilómetros de muro en la frontera con México, además de barreras y tecnología militar para disuadir la migración indocumentada. Esta reforma también proponía trabajo temporal para 12 millones de indocumentados, pero no fue aprobada. En la administración Obama fue secretario del Interior de 2009 a 2013. Ambientalistas lo criticaron por autorizar la exploración petrolera en el Ártico y por sus vínculos con empresas mineras y de la agroindustria. Durante la campaña de Hillary Clinton a la presidencia, encabezó su posible equipo de transición hacia la Casa Blanca y fue un duro opositor a las políticas migratorias de Donald Trump. Punto y contrapunto. Segundo tema, para discutir esta noche. Empiezo contigo, Estefanía. ¿Cómo ves este nombramiento? Habíamos hablado sobre algunos personajes, entre ellos Bill Richardson, pero acabó siendo Ken Salazar. ¿Qué te parece el nuevo embajador? Uy, no me parece nada nueva su designación. Creo que era muy discutida y muy esperada. Además, su cercanía con Biden da mucho de qué hablar, porque creo que son perfiles muy similares. En realidad, yo creo que si Joe Biden fuera embajador, sería algo parecido a Ken Salazar, dejando de lado el tema pues hispano, ¿no? Es una persona que se ha construido una narrativa alrededor de su hispanidad, no solamente porque bien decía el contexto, habla español, sino porque fue el primer senador de Colorado en ser hispano o de descendencia hispana, que creo que le ha servido mucho para posicionarse en esos temas. Tiene muchos años al frente de las negociaciones en torno a migración, de la creación y generación de la agenda migrante, y creo que al final también se ha pronunciado muchísimo acerca de 2 cosas que deberían levantarnos las cejas de México, y una es la violencia que ha sufrido México, específicamente con los asesinatos en las elecciones, donde Ken Salazar pues ha dicho que entonces eso implica que en México la democracia está enferma, ¿no? Que es un síntoma de democracia. Y la otra es el tema de energía. Tú bien decías, sabemos que le interesa mucho la energía, claro, porque también ha sido uno de los grandes opinadores respecto a la agenda bilateral de energía, y ha dicho que quizá no le gusta mucho la postura de México respecto a la energía, porque también él es muy cercano con empresas energéticas, con empresas petroleras, y pues creo que vamos a ver cómo va a ser el puente entre México y Estados Unidos respecto a la política energética, que tiene sus intereses profundos en empresas extranjeras, específicamente estadounidenses. Ahora, hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es el papel que pueda jugar llegando en una administración en la que la misma vicepresidenta tendrá que llevar la agenda de migración y los intereses de México, entre otros países, y que parece ser que hay un vínculo mucho más cercano o un diálogo directo entre el canciller y personas allegadas a la presidencia, y pues disminuirá quizá el papel que tenga que tomar en ese sentido el embajador. Ahora, tiene que llenar unos zapatos muy grandes, y no me refiero a grandes ¿a los de Landó? en un sentido de que es una gran persona, sino mediáticamente, porque Landó se dio a conocer en absolutamente todos lados. Por comer, ¿no? Por sus tweets sobre comida. Por comer, por opinar sobre lo que sea. Presidente. Entonces creo que, y a mí no es que me caiga particularmente bien, pero creo que entonces tendrá que manejarse de otra manera la estrategia del nuevo embajador en México, viniendo de una experiencia como la que tuvimos anterior, un poco rara. Todavía nos estamos recuperando de eso, pero bueno. De acuerdo. Bueno, Landó también se hizo célebre, tristemente célebre, por haber sido pues medio grosero con estudiantes de la Universidad Iberoamericana, por cierto. Jorge Andrés, ¿cómo ves estos temas, este nuevo embajador? Por cierto, también lo podemos conectar con la visita del secretario Mayorkas, pero yo estoy seguro que el embajador Salazar, una de las primeras reuniones que va a buscar, pues es con la secretaria Nale, ¿no? Con todos los temas de la reforma energética, los contratos que no se están respetando, etcétera. Y además es un defensor del fracking, por cierto.
A ver, yo creo que no hay que confundirnos, y a veces nos pasa mucho en México. Él no es el embajador de México en Estados Unidos, él es el embajador de Estados Unidos en México. Y desde la perspectiva que eso pueda o no funcionarle a México es como lo tenemos que ver. Y desde ese sentido a mí me parece un muy buen nombramiento por varios temas. Tiene una sensibilidad política por tantos y tantos años de experiencia en el Senado. Entiende los resortes políticos en Washington muy bien, algo que Landau nunca entendió. Tiene una relación muy cercana al presidente Biden y pues bueno, como el centro de gravedad de la relación bilateral va a ser aquí a través del embajador Salazar, porque nuestro embajador allá pues no parece estar haciendo demasiado, yo creo que llega en un momento muy oportuno. A ver, vino Mayorkas esta semana, pero más que Mayorkas vino Jake Sullivan, que es el asesor de seguridad nacional de Joe Biden y quizá uno de los miembros más poderosos de la Casa Blanca y digamos el ideólogo de la nueva política exterior americana. ¿Cómo tienen que estar las cosas en México, Genaro, para que venga el asesor de seguridad nacional mientras los talibanes están a punto de tomar Kabul de nuevo, mientras hay una lucha comercial con China, mientras existen los ciberataques de Rusia, digo, por decir unos ejemplos? O sea, tienen muchos problemas en Estados Unidos de política exterior y de seguridad nacional, pero no está yendo a esos países y no se está ocupando de esas cosas Jake Sullivan. Viene a México con Mayorkas, cuando acaba de venir el director de la CIA, cuando hablaron, la vicepresidenta Kamala habló antier con el presidente, es porque la situación de la relación bilateral está pasando por uno de los momentos más complejos. Y lo que está... A ver, te interrumpo, Andito, porque, perdón, pero Afganistán como que ya no les importa desde Obama, ya les surgía salirse, ¿no? Lo abandonaron, bueno, lo invadieron, dizque construyeron una democracia y hicieron un tiradero. Eso todo es cierto, pero tienen un problema ahí, o sea, él debería estar en su oficina viendo qué está pasando con este asunto. No está haciéndolo. Está ocupado en México porque si ves los datos que salieron hoy de la Oficina Fronteriza estadounidense, de 1.3 millones de personas detenidas en la frontera, que pueden ser muchas veces la misma persona, más de 540,000 son mexicanos. Y se ha disparado la migración centroamericana de otros países, pero también la mexicana. Y ese es un asunto de política interna en Estados Unidos. Sí. Y contagios de COVID en la frontera y demás también, ¿no? Sí, no. Hay un verdadero problema. Yo no creo que estén viniendo todos estos funcionarios de altísimo nivel a ver ni siquiera el problema del narcotráfico, que también es muy serio. Ahorita el tema 1 es migración, el tema 2 es migración y el tema 3 es migración. La marihuana que está entrando de Estados Unidos a México, ¿no? Entonces, ojalá con Ken Salazar se pueda hacer una relación y pues veamos cómo vamos a afrontar este problema de manera conjunta como los dos países y no simplemente con declaraciones bonitas, ¿no? Bien. ¿Coincides con esta lectura, Alejandro? ¿Es un momento tenso para la relación bilateral o es un momento, digamos, el canciller Ebrard pues hablaba en la mañanera sobre la buena relación que hay, la donación de vacunas, más 8.5 millones de vacunas, un posible encuentro entre los presidentes Biden y López Obrador y pues ahora este nombramiento de Ken Salazar? Yo no creo que sea tensa, sino más bien muy intensa. Estamos en un periodo de un alto nivel de interacción en el más alto nivel. Y la llegada de Ken Salazar creo que confirma esto, que México es una prioridad para esta administración en muchos frentes. Y por eso envían este mensaje que efectivamente Salazar es un político con mucha trayectoria en el legislativo, en el ejecutivo, es un perfil de alto nivel y que también tiene cercanía con el presidente Biden. Y yo creo que esos mensajes son importantes de tomar nota. Y si bien cuando hay cambios entre republicanos y demócratas en la Casa Blanca varía mucho, puede variar mucho la política interna, la doméstica, en lo exterior Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos. Y efectivamente hay matices entre republicanos y demócratas. Los demócratas suelen ser, por ejemplo, más proteccionistas en temas de libre comercio, una regulación más fuerte con quienes comercian, mientras que los republicanos optan más por el libre mercado. Y me parece que en este caso, pues veremos que sí habrá esos matices respecto a sus antecesores, pero es interesante que siendo efectivamente el tema migratorio la prioridad para la relación bilateral, pues que esté llegando un perfil que haya impulsado, por ejemplo, la reforma de McCain y de Kennedy, que finalmente no pasó, la migratoria. Que planteaba visas temporales, una migración más ordenada, segura, y yo creo que todas esas cosas hay que irlas captando. Duró varios meses vacante, estaba el encargado de negocios, pero duró varios meses vacantes esta embajada, y yo creo que ya es muy importante para
digamos, reanudar la comunicación día con día que llegue el embajador Salazar. Bien. Fernanda, ¿cómo lo ves tú? Y también retomo las palabras de Jorge Andrés, nuestro embajador allá no está haciendo mucho, está en Moctezuma. ¿Coincides con esto? ¿Cómo ve la llegada de Ken Salazar? Relación intensa, dice Alejandro, además, indica la prioridad que le está dando esta administración del gobierno de México. Aquí como que tenemos esta dualidad de no nos pelan y está mal, nos pelan y está peor. Entonces, ¿cómo lo ves? A ver, yo de entrada creo que sí es súper importante. Final del día, pues no solamente es nuestro principal socio comercial, sino además, pues geográficamente, evidentemente, pues nos es muy relevante. Y yo creo que después de 7 meses de no tener, pues un embajador de Estados Unidos en México, sobre todo con la cantidad de temas tan importantes que hay que estar tratando, pues sí me parece que se apuraron y además creo que sí tenemos ahora a un buen perfil. Por un lado, pues evidentemente seguiremos hablando de su ascendencia latina, que seguramente a él le ha dado más réditos políticos que lo que realmente pueda representar en su toma de decisiones, pero lo que a mí sí me gusta, y ya también se comentaba en la mesa, es su experiencia, no solamente como senador en pues varios años, sino además el que haya sido ministro del Interior. Creo que eso es bien importante. Al final del día tiene una panorámica muy clara de cuáles son los temas a tratar y cuál es la relación tan importante que se debe generar con el gobierno de México. Y sin duda, pues bueno, los temas que habrán de tratar. Ya hablamos obviamente del tema de la migración, que pues evidentemente es de lo más importante, obviamente la seguridad fronteriza. Nada más aquí quiero hacer un punto, que no se nos olvide, porque de pronto creo que muchos en México siempre vimos con muy buenos ojos a presidentes como Obama, pues entre otras cosas seguro por sus características físicas y tal vez hasta por su ideología, pues siempre pensamos que su carisma, sería, ¿no?, un aliado de los mexicanos, sí, su carisma y muchas cosas, y pensamos que pues nos iría muy bien con él. La realidad es que no fue un gobierno particularmente bueno con nosotros, entonces creo que también hay que ser muy cautos en cuáles van a ser las políticas migratorias que habrán de detonar con él. Evidentemente, insisto, el tema de la seguridad fronteriza y por supuesto pues todo lo que tenga que ver con el TEMEC creo que va a ser bien importante. Ahí sigue habiendo rollos que hay que tratar, el tema de las energías, el tema de contratos colectivos, toda la parte de las reglas de origen automotriz. O sea, creo que todavía hay muchos temas que económicamente para México son fundamentales y en los cuales pues seguramente él también tendrá que ayudar. Y ya nada más para cerrar, porque creo que este tema es bien valioso, pues lo que recientemente hizo el secretario de Relaciones Exteriores, esta demanda contra las 11 empresas, me parece que este es un tema extraordinario, de verdad, para reconocerlo en este gobierno, y yo creo que aquí puede haber una gran incidencia de parte del embajador, pues para que esto pueda tener cauce, pero sobre todo, yo creo que estas son de las cosas que por pequeñas que a veces parecieran, no es una política pública, no es un gran programa con dinero, es una acción muy puntual, de verdad creo que puede tener una implicación bien interesante en la seguridad fronteriza y evidentemente pues en las relaciones que hay con México. Vi mano levantada de Estefanía y creo que también de Jorge Andrés, si no estoy mal, pero a ver, Jorge Andrés no, pero Estefanía hacia adelante. Sí, no, yo solo quería abonar a lo que decía Jorge hace un momento. ¿De qué tanta importancia es la relación bilateral, la relación con México para Estados Unidos, que es el primer embajador en ser ratificado en 200 días que va de gobierno de Biden? Es el primero. Entonces, claramente, ahí mismo se marcan ya las prioridades en la agenda, más allá de lo que se puede especular y de lo que esté pasando en China. No es nada que se nos haya ocurrido a nosotros, eso es algo que dijo Biden desde el primer día, y creo que no solamente el vínculo con México, que sabe que le puede ayudar a mitigar los efectos que tiene la migración de Sudamérica para Estados Unidos. Bien, bueno, pues déjame hacer una pausa. Regresamos con el último tema de la noche. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, distribuirá 650,000 millones de dólares para apuntalar la economía mundial por la pandemia de COVID-19. El presidente López Obrador dijo que el dinero que le tocará a México se usará para pago de deuda. Pero hay un problema, y es que la ley prohíbe usar las reservas para el pago de deuda. ¿Qué papel juega el FMI en la recuperación económica de México? Veremos qué opina la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.
Ya volvimos con el tercer y último tema de la noche. No sé cómo viven ustedes los efectos económicos de la pandemia de COVID-19, pero ayer el presidente López Obrador pues dijo que estamos saliendo de la crisis, que se están recuperando empleos, que la moneda está estable y que el gobierno mexicano no se ha endeudado más de lo autorizado por el Congreso. Al hablar de la asignación de 12 mil millones de dólares que fue autorizada por el Fondo Monetario Internacional a México, el presidente dijo que este dinero se usará para pagar esa deuda. Pero pues esto no es posible, veamos el contexto. El Fondo Monetario Internacional aprobó una asignación general de derechos especiales de giro, DEG, por 650 mil millones de dólares para apuntalar la liquidez mundial. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, calificó esta medida como una inyección de ánimo para la economía mundial para incrementar las reservas de los países miembros y generar confianza y estabilidad de la economía mundial. Es la mayor inyección de recursos en la historia del FMI, pero según un análisis de Bloomberg, 70% quedarán en manos de las 20 economías más grandes y solo 3% llegará a las naciones más pobres. Los recursos se destinarán en proporción con las cuotas de cada país y deben destinarse a sus reservas internacionales. México recibirá 12 mil millones de dólares. Este miércoles el presidente López Obrador dijo que México los usará para pagar deuda por anticipado porque las reservas de nuestro país han crecido mucho y reciben poco rendimiento. Pero el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, apuntó que por mandato de ley los activos de reserva internacional no se pueden usar para pagar deuda. Cuestionado sobre el llamado del FMI a incrementar los apoyos fiscales frente a la pandemia, el presidente López Obrador dijo que este organismo ya no dicta la agenda del gobierno de México. Añadió que durante el llamado periodo neoliberal nunca hubo un plan de desarrollo propio y que solo se aplicaban las recomendaciones del FMI, como las reformas estructurales que dijo fueron un rotundo fracaso. Calificó las recomendaciones del FMI como una política de engaño y que su gobierno ayuda a reactivar la economía y fortalecer el consumo de abajo hacia arriba. Punto y contrapunto. Último bloque para comentar esta noche. Jorge Andrés, hemos estado discutiendo a lo largo de la semana en este y en varios espacios el tema de los efectos en la pobreza de los programas sociales del presidente. Ahora viene este otro que digamos es una pinza internacional. ¿Cómo ves pues esta enmienda de la plana del vicegobernador Gerardo Esquivel al presidente López Obrador y demás? A ver, creo que hay varias cosas aquí. La primera es que como desafortunadamente yo creo que todavía no se había instalado bien en su oficina el nuevo secretario Rogelio Ramírez de la O, que sabe esto perfectamente porque es un gran perfil me parece, el presidente pues no entiende nada. A ver, los derechos de giro especiales no son ni moneda, son, digamos, activos que crea el Fondo Monetario Internacional para proveer garantías sobre las reservas de los países miembros y tiene una historia muy complicada que viene desde la desaparición del estándar en oro. No se pueden usar para eso, ni siquiera llegan a México. Son garantías sobre el dinero, lo sabe el subgobernador Esquivel, lo sabe perfectamente el secretario de Hacienda, pero el presidente o se hace bolas o lo utiliza para aventar, como dice él, una curva. Y respecto a lo que dice el final de la nota y lo que dijo el presidente hoy en la mañanera, que el Fondo Monetario Internacional ya no dicta las políticas, pues mira, lo que vimos la semana pasada y antepasada con los datos del ENIG y el Coneval es más que obvio. Y si esos los combinamos con los estudios que se han llevado a cabo en América Latina por economistas del prestigio de Nora Lustig, sabemos que en todos los países prácticamente donde se implementaron planes de ayuda fiscal, la pobreza extrema disminuyó durante el COVID. Es contraintuitivo, sí, pero cuando se empezaron a multiplicar las ayudas económicas a la gente durante el COVID para que no saliera, esto redujo la pobreza extrema de forma drástica en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Chile, incluso en Perú. En México somos el único país en el mundo en que la pobreza extrema subió porque el gobierno dejó a todo el mundo rascarse como quisiera. Eso es verdadero neoliberalismo y eso es lo que hubiera dicho el Fondo Monetario Internacional de hace 20 años. El de hoy estaba justamente abogando por estas medidas extraordinarias para ayudar a la gente en extrema pobreza en la crisis más dura que hemos vivido en los últimos 20 años. Bien, ¿cómo lo ves, Alejandro? Voy contigo ahora. Un tema que evidentemente se conecta, como decía, con lo que hemos venido hablando a lo largo de la semana. No, hay que decir que se ampliaron las coberturas de los programas de bienestar de la política social y se ve principalmente en las poblaciones rurales y en adultos mayores. Me parece que el esfuerzo de austeridad ha ido orientado allá y también que lo que habría que hablar es de un manejo muy disciplinado de la hacienda pública y de los recursos que ahora pues ha reducido el ritmo de crecimiento de deuda respecto a Peña Nieto, respecto a Calderón y respecto sobre todo a Zedillo, quienes hipotecaron el futuro de las generaciones presentes de los mexicanos.
Me parece que este debate entre Esquivel, vicegobernador del Banco de México, y el Ejecutivo es sano, es saludable, y vuelve a desmentir esto de que no hay autonomía en los en la Cuarta Transformación respecto a los órganos constitucionales autónomos, la intentona de la captura. Al contrario, vemos que hay contrapesos, que hay discrepancias y que esto es completamente legítimo en un debate. Efectivamente, ahorita como está el entramado legal, no se podría, pero también podrían hacerse modificaciones legales más adelante, y eso pues habría que ver qué impacto tendrían en los mercados internacionales y en otras valoraciones. Pero claro que hay dos principios válidos, pero que son contrapuestos y que cada autoridad defiende lo que le corresponde. Al Banco de México lo que más le interesa pues es que haya, digamos, unas reservas internacionales fuertes, sólidas, mientras que al Ejecutivo, por su propia naturaleza, es común, es obvio que busque tener de dónde obtener más recursos para el ejercicio de sus políticas, obras, programas sociales, etcétera. Entonces, me parece también que, digamos, es un tema que no creo que pase de la coyuntura, de un par de declaraciones, pero que es sano que todos nos vayamos formando y educando en estos temas que antes eran muy poco discutidos públicamente, pero que en los círculos de toma de decisión pues era en donde se quedaban estas conversaciones. De acuerdo. Fernanda, ¿cómo ves el tema? Muchas gracias. Mira, de entrada a mí me encantaría decirles que yo espero de verdad que esto no se quede en un tema de coyuntura, porque de verdad creo que puede ser un tema interesante. Los derechos de giro, como ya los han platicado, de entrada pues son un tema bastante técnico y bien especializado, y espero que en muy pocas líneas pues podamos platicar con la gente y que todos podamos estar como en la misma línea. Jorge lo decía muy bien, de entrada no son una moneda. La idea de que el FMI pueda inyectar estos 12,000 millones de dólares a las reservas en México, pues es con la idea primero de que México pueda tener mayor liquidez, por supuesto que pueda responder a los choques externos, sobre todo en periodos de volatilidad como este que estamos viviendo todavía, pues ni te diría en una pospandemia, porque estamos viviendo en prácticamente todo el mundo una tercera ola, entonces creo que seguimos viviendo estos momentos de volatilidad, y también pues creo que el poder tener esta inyección lo que nos ayuda es ampliar nuestro margen de negociación y evidentemente a fortalecer nuestra posición macroeconómica. Pero ¿qué creo que fue lo más importante y cuál creo que es la razón por la que el FMI decide hacer esto? No solamente con México, lo dices bien, pues con muchos países. Adicional, obviamente, pues a incrementar las reservas, pues de alguna manera lo que está poniendo sobre la mesa es que México pueda tener acceso a mayores créditos. Y creo que es uno de los temas que ojalá siguiéramos discutiendo, el hecho de que la deuda no es perjudicial si es una deuda que puede tratarse. ¿Y por qué creo que es importante, tal vez en este momento, pensar en una deuda y pensar en invertir? Primero, porque sin duda, y nuevamente me refiero a lo que decía Jorge hace rato, México ha sido el país de las economías emergentes que tuvo el paquete fiscal más pequeñito de todos estos países, más o menos el 2% del PIB. Es decir, los apoyos fiscales que se dieron a la población en general, la verdad es que fueron muy chiquitos. Esto evidentemente pues lo que trajo fue una contracción bien importante de la economía, de casi 10 puntos, obviamente la pérdida de empleos, del poder adquisitivo, pero la idea no es que este recurso que pudiera existir, ¿no?, a través de estos préstamos, pues no es que se destine a megaobras o a grandes proyectos, sino que se destine a la gente, a esta gente que, ya lo vimos, ahí el empleo más o menos ha ido recuperando, pero estamos hablando básicamente del empleo formal, pero creo que también será importante pues beneficiar al resto de la población. Yo creo que para Estefanía es muy claro, pese a que se ha recuperado el empleo, pues no siempre con los mismos salarios, y las más afectadas tristemente han sido las mujeres. Sí. Obviamente ha habido un deterioro en la economía de las familias, el gasto que cada una de las familias ahora ha tenido que hacer en salud es enorme, y básicamente quienes ahora más invierten en salud son las personas que menos tienen. Y bueno, no sobra decirlo, creo que también vale la pena concatenar pues las decisiones que ha tenido el Banco de México justo el día de hoy sobre el aumento de la tasa de interés, porque estamos viviendo presiones inflacionarias y creo que es muy importante que tengamos, como bien lo está haciendo el Banco de México, pues la posibilidad de tener al peso pues bien mantenido, y que al final del día pues eso permita que a los mexicanos pues nos pueda seguir alcanzando. Yo creo que evidentemente esto no puede destinarse a pagar deuda de entrada porque la ley es muy clara y no se puede, pero sí creo que se puede implementar para que a las mexicanas y a los mexicanos nos vaya mejor y nos podamos recuperar más rápido de esta pandemia.
Veloz, te hicieron un llamado por ahí, ¿cómo lo ves? Ok, bueno, a ver, yo creo que sumo a lo que dijeron mis compañeros y compañera en ese sentido, sobre todo porque yo platicaba con Encinas como de pronto a veces me genera un poco de conflicto opinar sobre el FMI, porque a veces son buena onda, a veces no son tanto, incluyendo cuando han logrado, creo, subir la perspectiva que tenían respecto a la economía mexicana, diciendo que se proyectaba que vamos a crecer 6.3% el próximo año, y creo que eso también ha dado la puerta a opinar distinto sobre el Fondo Monetario Internacional. Ahora, respecto a todo lo que estamos diciendo aquí, voy a poner una opción sobre la mesa que ponían 2 o 3 economistas por ahí, y era la posibilidad de modificar la ley del Banco de México en el artículo 22, fracción 3, respecto a las valuaciones y el tema de la reserva, lo que permitiría que pudiera pasar lo que el presidente planteaba hoy en la mañana. La última reforma que se hizo a la ley del Banco de México fue en el 2020 y fue respecto a la repatriación de los dólares. Es decir, no hay en la puerta todavía una reforma en la ley del Banco de México, pero sin duda, como bien se decía aquí, pues a lo mejor lo más interesante es que ahora ya se está poniendo el ojo en esta ley para que pueda ser contemplada dentro de las reformas que se vienen, porque solo así podríamos pensar en que se va a poder llevar a cabo lo que el presidente planteaba. Creo que evidentemente hizo ruido la declaración del presidente, pero también, entre otras cosas, pues tendríamos que pensar en la política económica que ha planteado el presidente y la visión y la postura que ha tenido respecto a la deuda, y que creo que incluso pues no ha sido tan mal vista en muchos por parte de muchos otros países e instituciones. Yo simplemente creo que si hay una posibilidad de reformar esta ley, pues tendría que ser esta la oportunidad perfecta para hacerlo. Bien. Nos queda un poquitito de tiempo. Adelante, Jorge. A ver, esto no es de cambiar una ley o no. Para estos 12,000 millones de dólares no se puede cambiar una ley porque esto no pasa en México. Estos son derechos que le da el Fondo Monetario a México en el Fondo Monetario Internacional. No es de cambiar la ley. Podrían cambiar la ley para tratar de tocar las reservas internacionales que tiene Banco de México. Finalmente, estos giros son una garantía sobre esas reservas. Si hacemos eso, vamos en un camino peligrosísimo, ahí sí, hacia la debacle económica. Y Fernanda, finalmente. Muchas gracias. Yo insistiría también, me parece que hablar de cambios a la ley no necesariamente es el camino adecuado. A mí me parece que lo que siempre ha dicho el presidente sobre la austeridad, sobre ahorrarnos un poquito en algunas cosas, creo que es muy valioso, pero hagámoslo en donde se tiene que hacer. Creo que en este momento, de verdad, los mexicanos y las mexicanas no la estamos pasando bien. O sea, me gustaría ponerles un ejemplo que creo que es muy sencillo y para cualquiera lo ejemplifica. Buena parte de nosotros a veces tenemos la posibilidad de hacernos de nuestros bienes, de poder comprar una casa o un coche o hasta, ¿no?, ropita, pues porque tenemos oportunidad de tener un crédito. ¿Y qué pasa si tú tienes oportunidad de pagar esas deudas y de poder tenerlas manejables dependiendo de tu ingreso? ¿Qué te permite? Pues seguramente ir adquiriendo más bienes o poder hacer otras cosas. No quiero ser redundante porque saben hacia dónde voy, pero lo que quiero decir es, si este es un buen momento para que el gobierno pueda endeudarse, para poder ayudar a que la economía mexicana pueda salir adelante, para reactivar las micro, pequeñas y medianas empresas, para dar más apoyos fiscales, sin duda para atender algunos otros temas que seguramente son importantes, todo lo que en salud se ha quedado rezagado porque evidentemente pues se ha destinado buena parte de los recursos a COVID, no sé, el tema por ejemplo de los niños con cáncer, creo que este podría ser un gran momento para hacerlo. Insistiré, no siempre el tener una deuda muy chiquita es lo más valioso. A veces si tenemos la posibilidad, porque justo tenemos una buena calificación crediticia, aprovechémosla para ampliar nuestra deuda y poder hacer mejores cosas para la sociedad. Creo que este es un buen momento. Bien, con esto damos fin al debate de esta noche. Hacemos una pausa, regresamos para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha, así que no te vayas. Estamos de regreso ya para irnos con la paparrucha esta noche. Aunque todavía no existe un tratamiento avalado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS,
para combatir la COVID-19. La desinformación, las paparruchas, las fake news sobre supuestas curas para la enfermedad se han replicado prácticamente desde el día 1 de la pandemia. Ahora se hizo viral que una persona en estado grave por COVID-19 recibió como tratamiento una flor de bugambilia y cebollas. De acuerdo con el mensaje que aparece en tu pantalla, estos remedios se utilizaron para combatir la COVID-19 porque los vieron en una página del Gobierno de México. Pero el Gobierno de México no ha promovido ni promueve ningún remedio natural contra la COVID. La información sobre la bugambilia y las cebollas es una página de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, pero esta es sobre el uso de plantas con fines medicinales en México. Fue publicada el pasado 29 de marzo y muestra una lista de plantas comúnmente utilizadas por comunidades indígenas. De la bugambilia dice que se utiliza para combatir la tos, así como la fiebre, y que poner una cebolla partida en 4 puede servir para purificar el ambiente. Pero para nada hace referencia a la COVID-19 ni tampoco indica que pueda usarse como un tratamiento para la enfermedad. Así que por favor ten mucho ojo con lo que ves en las redes. Recuerda que si algo es demasiado increíble para ser verdad, probablemente es falso. No te descuides ni relajes las medidas que sí previenen contagios de COVID-19. Ya las conoces, lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia, ventila espacios cerrados y si vas a estar adentro de uno de ellos con mucha gente, utiliza un cubrebocas y también en espacios públicos. Por favor, síguete cuidando que seguimos en pandemia. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Estefanía, que está tomando agua. Gracias, Fernanda. Gracias, Jorge Andrés. Y gracias, Alejandro. Yo lo espero mañana todavía para un punto y contrapunto sobre uno de los temas de la semana más polémicos, la ley de infancias trans. Es el tema que mañana tendremos en la mesa. Te invito a que nos acompañes. Por lo pronto, muy buenas noches. Soy Genaro Lozano. Descansa.